Gloria a Dios. Hermanos, hermanas y amigos visitantes allá a través de las redes sociales, sean bienvenidos a la Iglesia de Jesucristo, a la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Les mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo para mis hermanos que me escuchan a través de este canal, a través de la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Cibernética, en Colombia, en Guatemala, en México y todos aquellos países que sé que están escuchando. Sean todos bienvenidos. Es hora de dar inicio a este mensaje de este día domingo 25 de abril del año 2021. Pero no sin antes ponernos en las manos de Dios a través de una oración. Les invito, hermanos presentes y aquellos que están allá en las redes sociales. Inclinemos nuestro rostro en reverencia y clamemos al Señor. Padre celestial, Jehová Dios, Señor y Salvador nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, Padre, nos dirigimos hasta tu trono de la gracia, postrándonos espiritualmente de rodillas ante ti, Señor. Padre, en señal de adoración. Y asimismo también, Señor, para pedirte que en este momento, que me dispongo a exponer tu palabra, que hables tú a través de mis labios, Señor. Que tú tomes todo mi ser, que mi cuerpo, alma y espíritu sean tomados por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, para que tu palabra cumpla el objetivo por el cual tú la envías, Señor. Te pido por todos aquellos mis hermanos y visitantes que están ahí en las redes sociales, Señor, ahí en Facebook, aquellos que están en YouTube, aquellos que están ahí en YouTube a través de la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Te pido que tú los bendigas, que les abras el entendimiento, Señor, que puedan entender tu palabra y sobre todo que les aumentes la fe y les des esa fuerza que tanto necesitan. Así como la comida nos da fuerza a nuestro cuerpo, así necesitamos tu palabra, Señor, que sale de tu boca para que nos dé la fuerza a nuestro espíritu y poder seguir adelante en este mundo lleno de maldad. Padre, nos depositamos en tus manos y te pido que se haga tu voluntad hoy, mañana y siempre en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en un mensaje que Dios puso en mi corazón compartir. Y eso lo puso en esta mañana. Me puse a leer, a orar. Anduve muy ocupado esta semana y el día de hoy me paré temprano y dije, Señor, ¿qué es lo que quieres que comparta? Y analizando el tiempo que estamos viviendo, la condición de la gente, sus hechos, cómo vive la gente, Dios me hizo ver cuánta injusticia hay en este mundo. Cuánta injusticia. Y Dios puso en mi corazón que te hablara, para que sepas que la injusticia te lleva a la muerte. La injusticia no te va a poder dejar entrar al reino de Dios. El título del mensaje, y lo dio Pablo allá en 1 Corintios 6, 9. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cuántas veces no hemos leído esa escritura y lo hemos mirado como Pablo lo menciona, ¿verdad? Ahí en la 1 Corintios 6, 9, lo dice bien claro, y habla de más pecados, ¿verdad? Pero el tema central que vamos a tratar hoy es acerca de la injusticia.
Vamos a leer 1 Corintios 6, versos 9, y vamos a leerlo hasta el 11, para que vean que Dios siempre tiene una oportunidad para nosotros, aunque seamos infieles. Dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. No erréis quiere decir, no se engañen, no le hierren, no se equivoquen. Y luego dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí Pablo estaba diciéndole a la iglesia de Corinto, porque era una iglesia que tenía muchos dones espirituales, pero por falta de atender a la palabra, por falta de buscar primeramente el reino de Dios, se fueron apartando y llegaron a sufrir muchos daños. La iglesia de Corinto, una iglesia tan bonita, pero se empezó a contaminar porque empezó a introducirse el pecado. Y recordemos que el pecado mata. Aquí Pablo mencionaba porque la iglesia de Corinto había mucha injusticia. Por eso al empezar, empieza diciéndoles directamente a ellos. Les dice: ¿qué no saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios? Y ahí enumera todo lo demás. Pero déjame decirte, hermano, hermana y visitante que estás ahí, que el pecado que menos importancia se le da, y que incluso en las iglesias lo tienen por común. La mayoría de iglesias tienen por común ese pecado, la injusticia. Pastores mismos que llegan a cometer la injusticia. Porque la injusticia es la que mueve a todo el mundo. La injusticia es la que toda la humanidad, toda, no hay ninguno, cometemos injusticia. Aquellos que hemos nacido de nuevo, el Señor, Él es el que nos justifica. Recordemos, el antónimo de injusticia es justicia. La ley que se le dio al pueblo judío era para que las personas fueran unas personas justas. Pero no lo entendieron así. La ley fue para mostrarles todo lo que era pecado. Pero muchos la hacían a su propia conveniencia. Muchos lo sabían, pero lo enseñaban, pero ellos cometían aquello que se les estaba prohibido por la ley. Por eso cuando Jesús dijo, cuando Él vino y encontró a los fariseos, Él mismo les reprochó su injusticia. Él dice: ustedes ponen cargas pesadas, dice, a la congregación, pero ustedes no son capaces ni de moverlo con un dedo. ¿Qué sería eso? Es una injusticia. Y muchas veces Jesús les reprochó su injusticia que cometían. Ahora, ese pecado de la injusticia se practica mucho. No en el mundo, eso es normal, sino en las iglesias. La iglesia de Corinto era una de ellas, que la gente se empezó a corromper poco a poco.
Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, en ese momento tu vida cambia, tu actitud cambia, tu modo de pensar cambia. Eres la nueva criatura que Dios ha formado por el poder de su Santo Espíritu. Y te das cuenta porque a partir de ese entonces ya tú no eres esa persona injusta. Y te das cuenta porque cambias. Yo recuerdo cuando recién me convertía a Cristo, una ocasión en una tienda, recuerdo que me estaban dando el cambio y me estaban dando dinero de más. Y créeme, cuando tú de verdad naciste de nuevo, tú sientes, el Espíritu te hace sentir que no está bien. Yo recuerdo que esa ocasión, eso fue en California, regresé a la tienda y le dije a la mujer que me había dado de más. Y no fue una vez, fueron varias veces y hasta la fecha. Se equivoca la gente cuando te están atendiendo, los cajeros que te están cobrando. Y ahí te das cuenta tú que ya no eres injusto. Cuando ves a la gente sufrir injusticias de parte del gobierno, de parte de cualquier persona, te da coraje. Y eso era lo que Jesús sentía cuando Él vino acá, de ver la injusticia, cómo vivía la gente, cómo se comían los unos a los otros, como se sigue haciendo ahora. Y como les digo, en el mundo es normal, pero no en el cristiano. Esos cristianos que viven todavía injustamente, esos cristianos se les llama cristianos carnales. Y para esos cristianos carnales, de acuerdo a Pablo, Romanos capítulo 8, verso 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando tú de verdad ya naciste de nuevo, tú andas conforme a los deseos del Espíritu. Ya tus deseos carnales ya no te gobiernan. Y cuando recién te conviertes, le fallas al Señor, porque vas cambiando, es como el niño que apenas va aprendiendo a caminar y va cayendo, se da golpes hasta que ya controla bien sus pasos. Y es lo mismo en el cristiano espiritual, cuando nace de nuevo, y para esto no hay tiempo. Yo conozco cristianos que tienen 30, 40 años y son carnales, y conozco cristianos que tienen poco de convertidos y son más espirituales que aquellos. O sea que esto no depende del tiempo, sino depende de la intención de tu corazón. Depende del tiempo que tú dediques para Dios, para alimentarte. Porque si no te alimentas, tu alma, tu espíritu, si no los alimentas con la palabra de Dios, Jesús dijo bien claro que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es la palabra que necesitamos. No religiosidad, no palabra nada más lectura y leer un pasaje, y esto es palabra de Dios. Sí es palabra de Dios, palabra escrita. Esa palabra escrita se llama logos, pero cuando sale de la boca de Dios, se llama rema. Y esa palabra es la que llega al corazón del siervo, sale por los labios del siervo y llega al corazón de aquellos que de verdad son de Dios. Porque la misma palabra dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye.
El que es de Dios discierne lo que proviene de Dios. Entonces Pablo, al darse cuenta de que en la iglesia de Corinto había mucha injusticia, les manda esta carta y diciéndoles eso, ¿verdad? En el verso 9, 1 Corintios 6, 9, donde les dice, ¿qué no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, cuando nosotros nos hemos convertido a Cristo, Él nos hace de injustos a justos. Pero no es que tú seas justo por ti, sino que es Jesús el que te justifica. Y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer con todo el mundo. Pero el mundo no quiere entenderlo así. Mira, vamos a ver qué nos dice aquí Romanos respecto a ese punto de los injustos. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, y vamos a leer el verso del 10. Capítulo 3 y versos del 10 desde el 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí Pablo estaba diciéndole a la iglesia de Roma. Miren, a la de Corinto le dijo todo lo que estaban pasando y que los injustos no iban a entrar al reino de Dios. Aquí a la iglesia de Roma también le hace ver que todos, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Pablo estaba aquí recalcándoles, diciéndoles lo que era la humanidad. Por eso, Dios, esto que está diciendo Pablo, ya estaba escrito. Aquí lo dice bien claro y lo vamos a ver en Salmos. Pero vamos a mirar aquí todo lo que le dijo que ya estaba escrito. Nada más se los estaba recordando. Ahora Dios me lo pone a mí para compartírtelo a ti, para recordarte que ya estaba escrito. Pero Dios quiere que dejes de ser injusto para que vengas a alcanzar la justicia de Dios. Mira lo que nos dice Salmo 14. Ahí es el rey David el que está hablando. Salmo 14 dice, Salmo 14 versos del 1 al 7.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Aquí estaba hablando el rey David a través de este salmo, es un cántico. Estaba mencionando cómo todos se habían corrompido, que no había uno que buscara a Dios. Dice que Jehová buscó desde arriba los cielos a ver si había, ¿verdad? A ver si había algún entendido que buscara a Dios. Por eso aquí está escrito para el pueblo judío y también nos lo recalca otra vez Pablo allá a los romanos, donde dice que todos se han corrompido. Y no importa si tú no mataste, no robaste, no cometiste otros pecados, pero el hecho de ser injusto, ya estás condenado. Si no es Cristo quien te viene a romper esas cadenas, a darte la libertad, a convertir tu injusticia en justicia, porque Él es nuestra justicia. Si no es así, déjame decirte que estás perdido. Y algo tan inocente y muy común que lo ve el mundo, pero no es así con el Señor. Por eso es que los injustos no van a entrar al reino de Dios. Ahora, mira lo que nos dice aquí mismo en Romanos capítulo 1, versos 18. En Romanos capítulo 1, y vamos a leer el verso 18. Y luego vamos a leer del 28 al 32. El puro 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí está hablando que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. O sea que aquella gente injusta, ya de antemano está la ira de Dios preparada para toda esa gente. Así como lo dijo acá, lo que estábamos leyendo en Salmos, ¿verdad? Dice en el verso 7, Salmos 14:7, tiene que ver con esto que estamos leyendo. Dice: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Claro que de Sión salió la salvación de Israel, que fue Jesucristo. Ahora vamos a ver el 28 al 32, Romanos capítulo 1, versos del 28 al 32, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades.
murmuradores y detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. ¿Qué está diciendo aquí Pablo a los romanos? Que toda la gente que no tomó, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dice que entonces, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso es que el necio no entiende. Y si Jesús no viene a quebrantarte esa necedad, te vas a perder por tu necedad y por tu injusticia. Pero lo bueno es que Dios quiere darte esa oportunidad. Pablo mismo lo menciona. Si recuerdas ahí en donde leímos en Corintios, ¿verdad? Al último, donde leímos 1 Corintios 6, el verso 11, dice, 1 Corintios 6, 11 dice, y esto eran algunos, mas ya han sido lavados con la sangre de Cristo, ya han sido santificados por medio del Espíritu Santo. Y luego dice, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que si no es por medio de la fe en el nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo, tú no puedes cambiar para nada. Pero cuando eso opera en ti, la fe en Jesús y el poder del Espíritu Santo, aquí dice bien claro que eres lavado, eres santificado y eres justificado. ¿Qué quiere decir? Que ya eres hallado sin culpa, ya no eres injusto, ya eres justificado. Vienes a ser una persona justa. Solamente hasta entonces. Pablo nos hace esa mención ahí. Vamos a ver ahí en Romanos capítulo 3, verso 21 al 31. Ahí mismo, Romanos capítulo 3, versos 21 al 31. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia para cuantos todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Venimos a ser justificados gratuitamente por su gracia, o sea, por su regalo, mediante la redención, mediante la salvación que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Nosotros debemos de tener fe en su sangre de Jesucristo, la que derramó en la cruz, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es la única forma que Dios pasa por alto los pecados pasados, cuando nosotros tenemos esa fe en la sangre del Señor Jesucristo,
Y es cuando se manifiesta la justicia en nosotros. Dice el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nosotros, la única forma de poder ser justificados, de poder llegar a ser unas personas justas, es cuando tenemos fe en la sangre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. Es cuando empezamos a caminar diferente. Es cuando todo eso nos lleva a nacer de nuevo, a nacer del Espíritu. Seguimos, verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Primero, en el Antiguo Testamento se les dio la ley de las obras. Era para que fueran personas justas, para que conocieran el pecado. Pero lo leímos ahí por medio del Salmo de David, donde dice que todos a una se hicieron inútiles. Todos se corrompieron. No había ni uno, dice. Y por esa razón, dice que para Dios manifestar su justicia y también manifestar su ira. La ira de Dios está sobre aquellos hijos de desobediencia. Pero la justicia de Dios está para manifestarse a todos aquellos que la creen. Todos aquellos que adquieren la fe por escuchar la palabra de Jesús. Dice el verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué está diciendo aquí? Que nosotros por la fe confirmamos la ley, porque la ley era espiritual y era de creerse, era por fe. Se les había anticipado que una virgen iba a concebir y iba a dar a luz un niño, y que ese niño se iba a poner por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora les pregunto, ¿creyeron los judíos verdaderamente eso? No lo creyeron. Porque cuando vino a nacer Jesús de María, por obra del Espíritu Santo, no le creyeron. Ellos hasta la fecha dicen que José fue el papá de Jesús, que María fue la madre y José el padre. Y ya cuando analizamos la Escritura nos damos cuenta, cuando el mismo ángel Gabriel le dijo a José que lo que había sido engendrado en ella era del Espíritu Santo y que no tuviera temor de llevárselo, y que iba a ser hijo de Dios. Ya de ahí sale otra religión diciendo que María es la madre de Dios, porque Jesús dijo que era Dios también. Jesús es Dios. Y todo eso que ha surgido por no entender las Escrituras, porque las Escrituras se disciernen espiritualmente, no intelectualmente. Y las Escrituras las revela el Espíritu Santo a quien Él quiere, no a todos. Entonces aquí vemos lo que está diciendo Pablo, ¿verdad?, a los romanos, cómo es que nosotros podemos alcanzar la justificación.
por medio de el Señor Jesucristo. Y que por medio de la fe en Él, confirmamos la ley. Por medio de esa fe. Vamos a ver qué nos dice aquí. Nos sigue hablando Pablo. Y nos pone un ejemplo. Romanos, ahí mismo, Romanos capítulo 4. Y vamos a leer Romanos capítulo 4 y vamos a leer del 1 al 3. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí Pablo estaba confirmándoles a los romanos que la fe no empezó de Jesucristo para acá. La fe empezó antes de la ley. Desde antes de la ley a Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque Abraham creyó a Dios. Cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré, tierra que fluye leche y miel. No le dijo, vete a tal parte, sal y vete, dice, sal de tu tierra, de tu parentela y ve al camino que yo te mostraré. O sea, en el transcurso del camino le iba a mostrar a dónde tendría que ir. Eso es fe. Y Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios que a pesar de que su mujer ya era de edad avanzada, ya le había llegado la menopausia y aparte todavía que era estéril, Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo. Abraham le creyó. Sara le causó risa, pero también le creyó, porque después le dijo, si no Dios le hubiera dicho que no le creía. Dice la Escritura que al que cree todo le es posible. Y vemos que esa Escritura donde nos habla eso, se cumplió cuando Sara, a su tiempo, Sarai, era su nombre Sarai, y Dios le cambió a Sara, porque Sara iba a ser madre de muchedumbres. Sara, la estéril, ella creyó y se cumplió, tuvo su hijo. De ahí vienen todas las 12 tribus, ahí vienen todos los judíos. Entonces la palabra es para creerla, para entenderla, para obedecerla. Vamos ahí mismo en Romanos capítulo 5. Mira lo que nos dice Romanos capítulo 5 y vamos a leer, dice el 1 y el 2. Romanos capítulo 5 versos 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo está diciendo aquí a la iglesia de Roma que ellos y nosotros en este tiempo, los que hemos creído, dice que somos justificados por la fe. Y cuando somos justificados, lo sabemos porque tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. Hay otro pasaje donde dice la Escritura que no hay paz para los impíos. El mundo se preocupa, no tiene paz. Aquellos religiosos no tienen paz porque no tienen la fe suficiente, creen por temporadas, dudan. ¿Y qué dice la Escritura respecto a los que dudan? Allá Santiago capítulo 1 verso 5, allí habla, donde dice que los que dudan son semejantes a la ola del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. El que duda es como la onda del mar. ¿Cómo es?
que nunca está quieta, no tiene paz, anda de un lado para otro y siempre sacando basura. Así es el que duda, no tiene paz. ¿Por qué? Porque duda. La duda es pecado. La duda te lleva a no creer. Es parte de la incredulidad. El dudar es un paso antes tantito de la incredulidad. Ese es el dudar. Y aquí por eso Pablo a los romanos les dice que somos justificados por la fe y que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único. Y luego a los Gálatas también les dice otra enseñanza. Gálatas capítulo 2, verso 21, perdón. Gálatas capítulo 2 y verso 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí Pablo estaba diciéndole a los Gálatas que él no desechaba la gracia de Dios. La gracia quiere decir el regalo. Gracia, gratis, gratitud. Es regalo. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces ya vemos que a pesar de que la ley les fue dada para que fueran personas justas, no lo hicieron. Como decía el Salmo, ¿verdad? Que se corrompieron todos a una, que no hay ni uno que busque a Dios. Entonces aquí Pablo estaba diciendo que si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero Cristo vino a morir para ser justicia nuestra, para que nosotros viniéramos a ser justificados por Él. Por eso vino Cristo. Y ya por último, para terminar con este mensaje, Pablo nos da unos consejos. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 13 para poder entender esto. Romanos capítulo 13. Y vamos a leer en el verso 14. Pablo dice, desde el 13. Ahí vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 13, verso del 13 también, 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Pablo está dándole consejo a la iglesia de Roma que anden como de día, que andemos, y a nosotros nos dice lo mismo, que andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas ni envidias. Eso no es de un cristiano, eso es de la gente del mundo. Por eso Pablo dice que debemos de andar como de día honestamente. Y luego dice, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Porque la carne, mientras no la mates, siempre va a estar buscando sus propios deseos. Gálatas capítulo 5, verso 16. Mira lo que nos dice. Gálatas capítulo 5 y vamos a leer el verso 16. Dice,
Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Cuando tú no vives conforme a los deseos del Espíritu, la carne va a ganar. Y para que tú andes conforme a los deseos del Espíritu, pues tienes que alimentar tu espíritu. Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando tú eres una persona que te dedicas a orar, a leer la Biblia, Dios empieza a obrar en ti y empiezas a caminar en obediencia a tu espíritu. Y tu carne, nada que ver. Y dice, ahí mismo en Romanos, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice ahí en el verso 25. Gálatas 5:25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso Pablo les dice a la iglesia de Galacia, porque los Gálatas en el capítulo 3 los reprende muy duro, donde les dice, habiendo empezado por el Espíritu van a acabar con los deseos de la carne. Por eso aquí en el verso 25, Gálatas 5:25 les dice que si viven por el Espíritu, que anden también por el Espíritu. Eso es lógico, que si tú eres carnal vas a andar conforme a los deseos de tu carne, pero si tú eres una persona espiritual vas a andar conforme a los deseos de tu espíritu. Y por último, con esto terminamos, Romanos capítulo 8 verso 10. Mira lo que nos dice Romanos capítulo 8 verso 10. Dice así. Dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea que la persona del mundo es injusta y por lo tanto esa persona está muerta espiritualmente. Pero en cambio la persona que ha creído a la palabra de Dios, que tiene fe en Jesucristo y en la sangre de Él, aquí lo dice, pero si Cristo vive en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea que cuando Cristo, el Espíritu de Cristo vive en el ser humano, dice que la carne queda como muerta para el pecado. Es lo que nos está diciendo, que el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, y el espíritu de nosotros, de toda aquella persona que ya tiene el Espíritu de Cristo, dice que el espíritu de esa persona vive a causa de la justicia. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra justicia, nadie más. Perdón. De modo que para que tú puedas ser una persona justa, necesitas nacer de nuevo del Espíritu. Para que tú puedas creer en el sacrificio y en la sangre de Jesucristo para que te justifique, tú necesitas primeramente escudriñar las Escrituras. Porque Romanos 10:17 dice que la fe nos viene por el oír la palabra de Dios. Y ahí es donde empezamos. Mientras tú no pongas atención a la palabra de Dios, mientras no agarres tu Biblia, y estoy hablando al mundo, y estoy hablando también a aquellos cristianos carnales, aquellos cristianos domingueros que nada más los domingos leen la Biblia o ni la leen, nomás van al templo y creen que con eso ya. Esos cristianos son carnales, no son espirituales y por lo tanto son injustos. Y como injustos, de ahí viene el pasaje, de ahí viene el mensaje. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? De modo que Dios quiere que seas justo. Y solamente hay una forma: aceptando a Cristo, creyendo en el sacrificio y en su sangre, para que puedas Él
llegar a ser en ti tu justicia. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón para compartirlo contigo, con todos aquellos que están allá presentes, escuchando este mensaje. Es el grande deseo de mi corazón que Dios los bendiga y que un día no muy lejano puedan caminar por fe en el Espíritu, para que el mundo te vea y vea tu justicia reflejada, porque para eso nos llamó el Señor, porque los injustos no van a heredar el reino de Dios. Que Dios los bendiga. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, yo te invito, llámame. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y mi teléfono es área 210-557-8277, de aquí, de la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.